Vamos en esta mañana a abrir en Génesis capítulo 3, donde tenemos el tema de hoy, que se llama el arte de destapar el engaño, la parte 1, basada en el clásico capítulo que nos habla sobre el engaño, que es Génesis 3, donde tenemos al maestro del engaño, que es el diablo, Satanás, cómo opera y cómo nos engañó a todos. Porque todos nos fuimos en la correntada y como humanidad hemos caído. Ahí vamos saliendo, ¿verdad? Al conocer el Evangelio, al conocer la palabra de Dios. Pero este engaño es intrincado, hermano, que hay que ponerle atención especial para poder permanecer en la verdad de Dios y seguir adelante. Si lo tienen ahí, pues Génesis 3. Nos dice Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El maestro del engaño, el diablo, Satanás, se llama engañador, acusador, y se presenta en la Biblia por primera vez. Irrumpe este personaje. La Biblia le da una característica especial. Cuando dice: y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, esta palabra, astucia, ¿qué idea se le viene a usted de alguien astuto? Bueno, en primer lugar, sabemos que alguien astuto es que tiene una malicia, tiene una mala intención, una agenda oculta que usted no sabe, pero que al mismo tiempo no parece. O su objetivo es engañar, no le va a presentar la mentira así cruda de un solo, sino que el astuto sabe trabajar la mente de la persona a la cual va a engañar, las masas. Y la persona astuta no parece ser el engañador, no parece ser, sino que obra de tal manera en que el engañador es otro, no él. Porque en este caso, el diablo ha trasladado el punto de atención contra Dios. Es Dios el que es el engañador. Así está planteando las cosas. Y él es el que está diciendo la verdad. Ahora, hermano, sumamente astuto. Nadie se libra de eso. Ya vamos a ver la única manera de librarse de eso. Veamos otros pasajes que nos confirman esta situación. Van a aparecer acá y, por ejemplo, nos habla del disfraz de Satanás y dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza ¿cómo? Como ángel de luz, no como demonio, no como monstruo, como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus servidores, se disfrazan como ministros de justicia. Usted les tiene confianza. Usted dice: estos son buenas personas, pero son ministros de Satanás. Se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, aquí está el engaño. Mire, en una de estas apariciones de, entre comillas, la Virgen en Lourdes o en Fátima, en una de esas fue, las dos son una falsedad, pero una de ellas, recuerdo de una de las niñas a las que se les apareció,
la manera en que la niña razonó para decir que no era el diablo, o sea, pero es un engaño. Dijo, es que la señora que se nos apareció era bien bonita y el diablo es feo. La señora que nos apareció venía del cielo y el diablo viene de abajo, del infierno. ¿Qué creen ustedes, hermano? O sea, para ella lo feo es del diablo. No, hermano. Lo bonito, lo guapo, lo precioso. El diablo dice que se disfraza como ángel de luz. Él era un ángel con mucho carisma y belleza. Se disfraza. Pero también dice ella, viene del cielo. Si el diablo dice la Biblia, y es por no conocer la Biblia, la vox populi, o dejarse llevar así por lo que la gente dice, cree, por los valores del pueblo. No, hermano, hay que conocer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Le llama al diablo el príncipe de la potestad del aire. O sea, él viene del cielo también. Cayeron en el engaño. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó ¿qué? Le faltó conocimiento. Bien, otro texto, ahí en Apocalipsis, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y miren a continuación, el cual engaña al mundo entero, así dice, mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Llama la atención esto. No dice que engaña a ciertos sectores de la sociedad. No dice que engaña a ciertos individuos, a cierta raza, a los de la izquierda. Entonces los de la derecha van a decir, sí, esos son los están engañados. No dice engaña a los de la izquierda ni a los de la derecha. Ah, pues los de la izquierda, los de la derecha son los engañados. No dice engaña a los del centro, ¿verdad? O los de la derecha e izquierda, dicen los del centro son los engañados porque a ellos los engaña, dice. Entero, los tres están engañados, todos están engañados. Así dice, el mundo entero. Ha engañado a todas las razas, a todas las civilizaciones. No se le escapa a nadie, hermano. Es como una gran correntada que se lleva todo. Porque ¿saben qué? Es más fácil dejarse llevar por la correntada, ¿o no? A usted lo agarra un río por ahí o ahí se va, hasta flotando se puede ir. Facilito se va con todos. ¿Saben los únicos que pueden huir del engaño? Los que están dispuestos a nadar contra corriente, o al menos tener una técnica para salirse de la correntada. Tal vez también nadar contra corriente es difícil, pero eso es lo que hay que hacer. El cristiano está destinado, el verdadero cristiano, a nadar contra corriente. El mundo, sí es el mundo. Jesús dijo, ustedes no son del mundo. Y se sabe que Jesús fue crucificado, fue rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, no iba con la corriente, iba en contra de la corriente el Señor Jesús. Y sus seguidores verdaderos así van a ser. Así que quiera constituirse en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Aún habla de que recibirán persecución de este mundo, porque dice, este mundo ama lo suyo, ama a los falsos profetas. Son de la mayoría, hermano. En otras palabras, Satanás no engaña a un sector o a un grupito. Engaña, dice aquí, el mundo entero. En otras palabras, la especialidad, el doctorado de Satanás son las masas, son las multitudes. Y ahí está el engaño. Hay un pensamiento errado en la humanidad. Es este. Es que si la mayoría pensamos esto, tenemos razón. Es que la mayoría no puede estar equivocada. ¿Cómo no, hermano? Aquí dice, el mundo entero. O sea, la mayoría. Si son pocos los que sobreviven, la mayoría está equivocada. Así dice. ¿Cómo se considera usted? Esto asusta un poco, ¿verdad? Porque entonces
me encuentro en un mundo que está engañado, equivocado, ¿cierto? Así es. Y se supone que usted al recibir a Cristo se da cuenta de esto y está dispuesto a nadar contracorriente y ser diferente. Porque si usted no se adapta a esto y quiere vivir igual, va con todos los demás en la misma facilidad con que se va todo el engaño del mundo, hermano. Ahora, veamos otro texto también, donde Jesús le expresó esto a gente religiosa, a judíos religiosos. Miren cómo les dice acá, están chiquitas las letras, pero bueno, a ver si alcanzan, si no yo se los leo. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se lo dijo a judíos religiosos. Y dijeron: no es el diablo, es Dios. No es Dios. Si fuera Dios, reconocerían quién soy. No, pero nosotros somos hijos de Abraham y todo. No. Si fueran hijos de Abraham, de seguidores de Abraham, reconocerían quién soy yo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos del padre de ellos? El diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La naturaleza del diablo es mentir. ¿Y el hombre? Tenemos también una tendencia a mentir, hermano, a engañar y a ser engañado y hasta autoengañarnos, ¿o no? ¿No es así usted? Sí, la tenemos. Ahora, Dios nos ilumina, pero no depende solo del conocimiento, sino que nosotros inclinemos nuestro corazón a la verdad, porque a veces la verdad no nos puede gustar, hermano, y aún siendo de iglesia, ¿verdad? Y queremos confiar más en nuestro propio corazón. Es que yo siento que esto es así. No confíe en su propio corazón. ¿Sabe por qué? Que la Biblia dice: engañoso es el corazón. O sea, el corazón le hace eco al diablo, responde al diablo. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice. Usted no conoce su propio corazón, ni yo, hermano. Por eso necesitamos estar humillados. Y hoy nos vamos a enfocar al engaño, pero el engaño personal. El otro domingo vamos a hablar del engaño en este mundo, las corrientes engañosas que hay. Pero hoy del pecado y el engaño personal. Entonces, ¿quién lo conocerá? Solo yo, dice Dios, que pruebo la mente y los corazones. ¿No ha sido, hermano, su vida cristiana esto, donde Dios lo va puliendo, lo va madurando, nos va madurando? ¿Y cómo nos madura? Nos hace ver nuestro pecado, aunque seamos salvos, que hayamos recibido a Jesús. Él nos muestra todavía nuestros pecados. ¿O no lucha usted con pecados? ¿O no tiene pecados? Sí, claro, esto no está diciendo que usted anda haciendo pecados, pero sí los piensa y los desea. Y tiene su carácter, ¿va? Siente envidia a veces, siente enojo, siente egoísmo, tiene malos pensamientos que le cruzan por la cabeza, tiene unas áreas caprichosas, ¿o no? Sí. Y aquí estamos luchando, ¿verdad? ¿Qué cuesta? Si el mismo Pablo decía: vendido al pecado soy vendido al pecado. No entiendo cómo en mi carne existe el pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la clave en la vida cristiana es no dejarse llevar, no confiar en usted mismo, sino usted pasar humillado todo el tiempo. Perdóname, Señor, como le decía David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Aún David, ¿quién los podrá entender? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos, que yo ni cuenta me he dado que tengo esos errores, y los tengo. Líbrame de los que me son ocultos, porque todavía no me he dado cuenta de ellos. A medida que uno avanza en la vida cristiana, Dios le va mostrando más su pecaminosidad. Cuando uno comienza la vida cristiana, puede ser que no está muy consciente de eso. Las personas que están consagradas a Dios
son las personas que están más conscientes de su pecaminosidad y por eso no pueden levantarse, no pueden erguirse en arrogancia, porque se humillan y dicen: Señor, si tú no me sostienes, Señor, esta naturaleza mía me pesa. Qué desgracia estar en este cuerpo, en este corazón humano todavía. Yo quisiera solo pensar lo tuyo y ser diferente, pero lucho a diario con este cuerpo pecaminoso. Así es, hermanos. Pero eso es lo que hace que alguien esté humillado y quiera depender totalmente de Jesús. El que no, con arrogancia sale y alega y se siente que es la gran persona, ¿verdad? Sigamos viendo eso. Ahora, como que ya me adelanté de algo que les iba a decir después, pero bueno, vamos. Veamos las falacias del diablo. Los argumentos del diablo son falacias. Ahora, ¿qué es una falacia, hermano? Es un engaño que se esconde bajo algo en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. O sea, una falacia usted no la puede muchas veces detectar de primas a primera. Hasta que usted lo piensa más, lo analiza, lo investiga, ahí empieza a salir a luz la falacia. Y muchas veces es porque el que dice una falacia alega y parece tener la razón y habla como que es metralleta. O sea, habla y habla y habla y habla y habla para que usted no lo piense bien, para que usted no tiene chance de investigar, sino que él le deja ya la idea puesta. No son así los estafadores. Usted se ha topado con algún estafador, a mí como dice, me han bajado algún par de veces. Una fue en México, en una terminal, me enseñaron unos anteojos Ray-Ban genuinos, decía. Y me los traje puestos, claro, no eran caros, ¿verdad? Me los traje puestos, al siguiente día empezaron a pelarse de por aquí. Y wow. Pero una característica que yo he visto es que le hablan tanto que usted se duerme y no analiza las razones, no analiza el asunto, porque es parte de aquello, pues, hablarle y hablarle. Entonces, por ahí van la falacia, porque es como una manera de esconder la verdad. Es una cortina de humo, pues, es un argumento que parece razonable, pero a veces algunos sí lo detectan desde el principio, pero ese cuesta un poco investigar para darse cuenta que aquello no es así. Por eso no tome decisiones apresuradas, mejor juicios apresurados. Mejor cálmense. Mire, a mí me llaman por teléfono de no voy a decir, puede ser que sea una empresa razonable y noble, ¿verdad? Pero me dicen: mire, se le ha aprobado a usted de tal empresa un préstamo en tanto mes. Y no tiene que ser papeleo, sino que pues esto le va a quedar una cuota tanto como que más favorable que la mayoría de los bancos. Y entonces me dicen inmediatamente: ¿a cuál cuenta se lo ponemos? Pero si ni me han preguntado si la quiero o no la quiero, sino que ya asumiendo que me la van a dar. No, mire, deténgase, mire, yo no quiero eso. Pero insisten, ¿a cuál cuenta se la ponemos? Así es, precisamente, no tienes que pensarlo. Solo te dejas llevar por aquello. Que así lo dijeron, así es. Es una falacia. Ahora, veamos cómo actúa el diablo, lo que utiliza. Dice el diablo acá, le aborda a la mujer de esta manera: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En esa simple frase hay un montón de cosas, hermano. Una de las cosas que podemos ver es que hay un abordaje malicioso del tema, porque no es la manera de llegar a alguien con que Dios os ha dicho. ¿No le suena raro ese con que? Hermanos, cuando uno habla con la gente hay que oírles, percibirles el espíritu, lo que está, la actitud y toda la cuestión. Abordaje malicioso, hay que darle un seguimiento al asunto, ¿verdad? Ese con que no es normal. Lo normal sería abordar a la persona y preguntarle: ¿qué les ha dicho Dios? No ir con que Dios les ha dicho. A mí me suena ese con que como
como qué absurdo Dios, qué malvado, les ha prohibido todo, ¿verdad? Qué antipático, qué estricto. Ya en sí, en la frase, ya le va transmitiendo algo a la persona. Entonces tiene malicia, pues. Hay gente que habla, pero no es así de un corazón muy equilibrado. Tiene una malicia ya en el asunto y hay que tener cuidado. Segundo, hay un argumento disfraz ahí. ¿Saben? Porque en realidad no es una pregunta, esa es ya una conclusión. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Como les decía, la pregunta es ¿qué les ha dicho Dios? Pero ya va asumiendo algo. Y ese no se razona de esa manera. El razonamiento es que tienes una premisa, dos premisas, o sea, evidencias. Y entonces llegas a una conclusión, razonas en cuanto a esas razones o evidencias que tienes y llegas a una conclusión. Aquí no. Aquí es la conclusión es primero. Al que se la trague, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho, y la conclusión es Dios les ha dicho, o sea, y la disfraza de pregunta para que también no parezca tan de choque, ¿verdad? Lo que está diciendo, Dios les ha dicho que no coman todo árbol del huerto. No es así. Dios no ha dicho eso. Hay que investigar primero. Y aquí nos lleva a una situación que una falacia también es una exageración del asunto. Y la exageración es un escándalo, es un escandalizar el asunto. Y el escándalo es una generalización, donde ya tú no ves, no puedes enfocar el punto exacto, sino que enfocas una mentira que ha cubierto todo eso. O sea, ya no eres objetivo, eres subjetivo. Porque el asunto es, hermanos, no es así como le está diciendo. Dios no ha prohibido todo, ha prohibido un árbol, pero no todo. Miren, hermanos, esto de las generalizaciones, hace unos años tuve un pequeño debate ahí con un amigo. En mi muro de Facebook, alguien me etiquetó un artículo que criticaba al Papa. Y entonces, como ya habían evangélicos, empezaron a criticar al Papa, ¿va? Pero también habían otros que no pensaban como evangélicos. Y uno de ellos, un médico, puso: ustedes los evangélicos tanto que critican al Papa, pero ustedes están manipulados por los pastores. Los pastores son unos sinvergüenzas que se aprovechan del dinero de la gente. Y empezó a decir. Y yo no iba a opinar nada, pero me sentí aludido porque estaba en mi muro el asunto. Y como estaba generalizando el hombre, yo dije, me está echando una cuenta. Y él ya me conoce. Y entonces le dije, fulano de tal, voy a defenderme. Yo no te estoy atacando. Me voy a defender porque has puesto algo que no es cierto. Decía, todos los pastores se aprovechan y se hacen ricos de eso. No, hermano. Bueno, decía que era hermano porque congregó en un tiempo, pero no, tú no conoces, no sabes la verdad. Yo me muevo en el ámbito de los pastores y no es así con la mayoría. Sí te acepto, algunos se han aprovechado, hay sinvergüenza y nosotros los criticamos, pero no es la mayoría. Mira, hay muchos pastores no tienen ni seguro social. Yo no sé qué van a hacer. O sea, cuando ya se jubilen, no están cotizando. Otros no tienen casa. Viven en una casa pastoral que les da la iglesia, y cuando se hagan viejos los van a sustituir y otro pastor joven va a llegar a vivir ahí y ellos sin casa. O sea, esa es la situación de muchos pastores. O sea, tú estás generalizando y no conoces bien la situación. Y me respondió, ¿verdad? Y me dijo, no, pero ¿por qué los pastores hay sinvergüenzas que se han aprovechado? Ok, ¿te he hecho yo algo? ¿O sabes que yo he hecho alguna estafa y me he aprovechado del dinero de la gente? Sácame algo, o sea, ya que estás generalizando, me estás metiendo a mí allí, le dije. Se enojó conmigo, hermano, y me bloqueó del Facebook.
Después yo lo buscaba y no salía su perfil. Me bloqueó de enojado. Ahora, yo no le quise atacar, no le quise tirar, pero le podría haber dicho, mírale, está generalizando, sigamos generalizando y generalicemos sobre los médicos. Igual. Hay mucha gente que dice, los médicos unos sinvergüenzas, así dicen. Disculpen los hermanos acá, ¿va? Se aprovechan de la necesidad de la gente. Y ve, se termina muriendo la gente. Y ahí le están dando pastillas que ni son, así dicen muchos. Ahora, que habrá casos, hay casos, ¿verdad? Pero no todos, hermano. Yo creo que ni la mayoría es así. Podríamos decir, no vayamos al médico porque son unos sinvergüenzas, mejor vámonos a los naturópatas, a los brujos. Hay gente que piensa así, ¿va? Pero tampoco vamos a hacer eso, ¿va? Porque no es cierto, ¿verdad? Lo otro es, digamos, hay mecánicos que se aprovechan de la gente. Ya probablemente nos han bajado a nosotros alguna vez, ¿va? Como si se ha bajado. Porque me dijeron que tenía esto y gasté 300, 400, 500 y a saber, ¿va? Si era cierto. Como yo no sé, quién sabe, ¿va? Yo tenía un tío mecánico cuando yo estaba pequeño y se bajaba la gente, lo digo honestamente, se la bajaba. Pero vamos a decir, no llevemos el carro a ningún taller porque todos los mecánicos son ladrones. Tampoco es así, hermano. Ese generalizar es hacer un escándalo y la gente se traga el escándalo bien fácil. Llama más la atención algo escandaloso que algo razonable. ¿Por qué? Porque la gente no quiere pensar, no quiere analizar, solo dejarse llevar por el escándalo. Y de eso es experto Satanás, ¿verdad? Dios les ha dicho que todos los árboles no pueden comer de todo. Mire qué bárbaro Dios. No, hermano. Media verdades. ¿Qué es la media verdad, hermano? Mire, el peor engaño es el que contiene verdades. Es una sopa que haces de mentiras y verdades, y el que se la toma toda. Pues no distingue, ¿verdad? Es cuando le venden a uno pupusas de chicharrón, dice, ¿verdad? Algunas serán reales, pero uno no sabe qué le han mezclado. A mí me han dicho que algunos que han ido a las cocinas de unos lugares de pupuserías baratas, dice, mire, me dijo, fíjese que sabe lo que tenían ahí sí le habían echado chile verde, ¿va? Sí le habían echado tomate y le habían echado cebolla, pero ahí le estaban volcando platos de desperdicio del restaurante. Ahí iban pedazos de papa, pedazos de pan, iban pocos de macarrones que la gente había, y ahí revuelto con todo el chicharrón, pues. Y eso es lo que le dan. Ay, ya no vuelvo a... Sí, hermano, revuelto. Entonces la mentira con la verdad revuelta, fabuloso. Había algo de cierto ahí. Es cierto, Dios había prohibido algo: no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Hay que ser específicos, ¿verdad? No de todo. Entonces, pero ¿por qué lo hace de esa manera el diablo astuto? Porque la gente se traga todo. Cuando le enseñan algo de verdad, pues tiene razón, esto es verdad. Sí, pero mira, enfoca lo que es verdad, pero también analice el argumento que está utilizando o lo demás. Analice el escándalo, o sea, la generalización. Pues si no te vas a tragar todo. Lo otro, hermano, en el engaño es la falta de pruebas. Así, simplemente, sencillamente. La falta de razón y de evidencias. Los maestros del engaño, por ejemplo, hablando de maestros del engaño de la Biblia, tienen doctrinas, y si ustedes se fijan bien, utilizan versículos bíblicos, sí. Pero cuando usted lee bien el versículo, no está diciendo lo que ellos dicen, que dice. Pero lea bien. Solo es que de ese versículo han sacado una deducción. Ejemplo, oía en un video, un maestro del engaño decía que Jesús no es Dios y utiliza Hebreos 1:5. ¿Por qué? Porque dice el Padre: yo te he engendrado hoy, le dice al Hijo. Ya ven, no es Dios.
Porque dice allí que el Padre lo engendró. Y entonces si lo engendró es que Jesús no es eterno, sino que Jesús comenzó a existir desde que el Padre lo engendró. No es Dios. Ahora lea bien, lea bien. Dice ese versículo, Jesús no es Dios. Lo dice. ¿Qué está diciendo? Yo te engendré hoy. Siga leyendo más adelantito. Ya como al siguiente o 2 versículos más allá dice que el Padre dice del Hijo, adórenle los ángeles. Que lo adoren los ángeles. ¿A quién es el único que se adora? A Dios. Y dice que hay que adorar a Jesús. Y Él lo dice claro. No estamos suponiendo, ahí dice que hay que adorar a Jesús y que a los ángeles lo adoran. Y los ángeles le dijeron a Juan, al apóstol, adora a Dios. Porque Juan se le hincó a un ángel y le dice, no, no me adores, adora a Dios. Pero si seguimos 1 o 2 versículos más, claramente la Biblia le llama a Jesús Dios. Y dice, y del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y ahí lo dice claro. No estamos suponiendo. Ahí le dice, al Hijo le dice Dios. Entonces el argumento aquel no era una falacia. No dice eso. Pero la gente muchas veces no analiza, no sabe, se deja llevar. Tiene intereses en su corazón que lo vuelven propenso a que venga alguien engañador y se lo lleven a acorrentada, hermano. Entonces nosotros los cristianos debemos de distinguirnos por analizar las cosas. Pablo dice, no seáis niños en la forma de pensar, sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Llevados así por la emoción y la corriente y lo que dicen. No, dice, sean maduros en la forma de pensar. Pero bueno, sigamos. El engaño del pecado personal. Miren estos textos. Dice, antes, Hebreos 3:13, antes exhortados los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña. Cuando alguien quiere pecar, se autoengaña. Elabora un tejido alrededor de su pecado para que parezca bueno, necesario, defendible, justificable, porque su pecado lo ha engañado. Y dice que nos exhortemos, porque si no nos exhortemos hoy, la gente a medida que avanza se va autoengañando más. Por eso en el momento en que vemos que algo pasa, ahí hay que ir donde el hermano, exhortarlo, porque puede ser que esté más sensible a cambiar. El otro pasaje que está en Romanos 7:11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, por medio del mandamiento de Dios. Extraña nuestra naturaleza es terrible, hermano. Cuando Dios te dice en un mandamiento, no lo hagas, más lo quieres hacer. Así sucede. Haz esto, menos lo vas a hacer. Sí, entonces la ley no nos funciona, porque tenemos esa naturaleza caída terrible, más de lo que nos imaginamos, hermano. En usted, en mí, hay pecado más de lo que se imagina. Si supiera, diríamos, qué desgracia, lloraríamos, hermano, al contemplar nuestra naturaleza. Caería todo nuestro orgullo, toda la vanidad que tenemos, se nos derrumbaría, hermano. Así es. Con razón, Job, al final de toda su prueba, dijo, hablaba cosas demasiado sublimes. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento, dice, en polvo y en ceniza. Me arrepiento. Job, distinguido entre los hombres, cuanto más nosotros, ¿verdad? Estamos por la pura gracia, y la supervivencia en el camino de Dios es pasar agarraditos de Dios. Bueno, alguien dice, no, pero yo no ando pecando con... Puede ser, pero ya vamos a ver. Bueno, ¿quién se engaña a sí mismo? Dice, bueno, creo que me salté una. Sí.
el pecado engaña. No es necesario andar en el mundo. El pecado engaña al religioso, a los que estamos aquí dentro de una iglesia. Nos engaña. Mire, cuando vino Jesús a un mundo religioso y les dijo cosas como estas, porque el pecado de ellos era interno del corazón. ¿Sabe por qué? Porque el religioso no practica, evidentemente no practica el pecado. Dice: yo ya no fumo, yo ya no bailo, yo ya no tomo, yo ya no miento, yo ya no ando perdido. Sí, hace lo externo. Entonces él cree que ahí está bien. Pero Dios ve más allá, ve el fondo del corazón. La ley de Moisés se enfocaba mucho en el hacer externamente, pero el reino de Dios, de Jesús, se enfoca más en los motivos que nos hacen hacer algo, en las motivaciones. Ejemplo de esto, les dice ahí a todos los religiosos: cuando tú ores, no ores como los hipócritas que aman orar públicamente para ser vistos de los hombres. Tú, cuando oras, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en secreto ora a Dios, que ve en lo secreto, y Él te recompensará en público. Cuando ayunes, báñate, arréglate y que parezca que no estás ayunando, para que los hombres no vean que estás ayunando. Vas a caer en la tentación de exhibirte y que se den cuenta que estás ayunando, para que digan: qué hombre más espiritual, yo como él quiero ser. Sí, hay que ayunar. La Biblia habla de ayunar, de orar, pero las motivaciones de fondo que hay para hacer eso, ese es el punto. Ese es el pecado del religioso, que sí cumple, que sí obra externamente, pero adentro envidia, arrogancia, falta de misericordia, dureza de corazón allá adentro. Y le dice: cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti. O sea, véanme todos, miren lo que voy a dar, para ser visto por los hombres. Los fariseos hipócritas eso hacen, ya tienen su recompensa, pero no van a tener recompensa de Dios. Pero tú no hagas así, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. En otra forma es: ni te estés contemplando, ni te estés autotomando fotos, ni te hagas a ti mismo te autoengañes, que te vas a creer más de lo que eres, ¿verdad? Decía Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, decía: no le pongas atención cuando alguien te critica. No, cuando alguien te alaba, no le pongas atención. ¿Sabes por qué? Él te echa flores y te alaba, pero en realidad, hermano, tú no eres eso que está diciendo él. Te están alabando, pero no eres así, tan así como él dice. Pero tampoco le pongas atención a las críticas, porque también no eres tan peor como están diciendo. Eres término medio, ¿verdad? Otra cosa que dijo Jesús: oíste que fue dicho: no matarás. Entonces alguien podría decir: yo cumplo ese mandamiento, nunca he matado a nadie, el religioso. Pero yo os digo que cualquiera que le diga necio, como decirle imbécil, idiota, rata a su hermano, ya se hizo culpable como un asesino. No salimos bien librados, ¿verdad, hermano? Oíste que fue dicho: no adulterarás. Ay, yo ese lo cumplo, yo no he adulterado jamás. No, son los motivos del corazón. Pero allá dentro de ti dice: si miras a una mujer y la codicia, ya caíste con esa mujer, ya cometiste adulterio. Wow. El religioso, es cierto, se cuida, se refrena, pero la naturaleza pecaminosa ahí está. Se piensan las cosas, se siente envidia, pero Dios te bendiga, hermano, pero con una gran envidia por dentro, disfrazando. Hermana, qué gusto de verla. Paja, decimos. Mentira, por dentro no la quiere ver, pero qué gusto de verla, claro que sí. Hermanos, vamos a tener este seminario, ¿van a venir? Sí, hermano, voy a venir. Paja. Ya tiene programado no venir, pero ¿por qué miente? O sea, es porque hay que dar la apariencia, hermano. Y eso nos lleva a ser falsos. Pero el pecado ahí está. El pecado engaña. Y bueno, hay categorías aquí de engaño.
¿Quién se engaña a sí mismo? Por ejemplo, dice la Escritura: no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquel que cree que voy a hacer esto y voy a salir bien librado, se engaña a sí mismo, hermano. Otro dice, Santiago 1:22, si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor, se engaña a sí mismo. El que es oidor y no hacedor. No, sí, eso ya lo sé. Muchos dicen eso. No, esa doctrina ya la sé. No, esa enseñanza sí, ya me la puedo. Pero no la hace. Se engaña a sí mismo. Quien se cree lo que no es. Porque dice en Gálatas 6:3, aquel que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo, dice. Otro, Santiago 1:26, quien se cree religioso, dice, y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Su religión no sirve nada, lo dice de esta manera. Su religión es vana, o sea, para nada. Ahí derrumbó todo, porque no refrena su lengua. No salimos bien librados, hermanos. Al menos yo no salgo bien librado. Necesito a Jesucristo a diario y todos los días y continuamente, y que tenga misericordia de mí y me ayude a llegar hasta el final, hasta la meta. Logré. No digo que no sea salvo, soy salvo. No estoy hablando de dudar de la salvación, sino que llegar con esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Hasta el fin, hermanos. ¿Cómo se engaña? Alguien dice, soy bueno, no estoy pecando. Pues puede ser que sí tiene pecado. Sí. Dice, no, los pecadores son otros, va. Yo he oído esto, porque lo he oído, hermano. Alguien que anda mal espiritualmente, va. Viene a la iglesia o vino a la iglesia, venía y en algo anda. Entonces dicen, no, sí, hay gente ahí en la iglesia que hace cosas peores. Sí lo he dicho. Y hasta papás que justifican situaciones así de los hijos. No, sí, jóvenes con peores. ¿Qué es eso, hermano? Es un engaño, es como para disminuir mi pecado. Es que yo quiero pecar y me defiendo con argumentos. El engaño del pecado. Habla también, dice alguien, yo esto lo domino. Alguien contrario. No, si yo socialmente, pero cuando yo quiero dejo esto. Mentira. Es una esclavitud. Y la esclavitud se repite y por más que diga. Ahorita lo está diciendo. Él cree, se engaña. Pero va a ver después. Va a volver a caer. Otro. Dice, yo necesito esto para ser feliz. Es que si no tengo este pecado, no le dice pecado, le llama de otro modo, ¿va? Porque a veces al pecado no se le dice pecado, sino que algunos nombrecitos más psicológico, más moderno, ¿va? Pecado. Yo esto lo necesito para ser feliz. No, no lo necesita. No, es que es imposible con esto. Sin esto no se puede vivir. Un amigo lo invité a la iglesia. Había una película evangelista en Miramonte. A media película iba para afuera. Yo me fui detrás de él y ¿qué pasa, hombre? ¿Qué te pasó? Santiago se llamaba. No, hombre, me dijo, yo no aguanto esto, me dijo. A mí me gustan las mujeres, me dijo, yo no me voy a andar reservando nada. Si yo estoy joven, que venir a enterrarme en vida. ¿Qué podía hacer, hermano? Se fue. Que no se puede vivir sin esto, decía él. Pero sí, eso es un engaño. Es una mentira satánica, que no se puede. Sí se puede, con Cristo. Ahora, otra cosa. Esto no se puede dominar, va. Algo de razón, pero sí se puede.
con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿O no? Sí, hermano, sí se puede. No, hermano, si estoy aquí voy a sudar sangre tratando de... Usted, en sus fuerzas, conságrese a Jesús, reconozca su pecado y vuelva hacia Él. Él le va a ayudar. Otra, la Biblia lo dice, pero yo no creo que sea así, por más versículos bíblicos. Y lo otro, yo no necesito que me anden sermoneando, hijos de la iglesia. Ahí me vienen a buscar. ¿Qué dice que me quiere discipular? No. ¿Que me quieren aconsejar? No, decirles que no. Si alguien en realidad es sincero, busca consejo, busca ayuda, pero que no quiere vivir en su pecado, autoengañado, va a hacer las maravillas de argumentos para seguir en eso. Otra cosa, ¿cómo salir del engaño? Y con esto vamos finalizando. Bueno, primero hay que reconocer, hermanos, que hay pecados visibles e invisibles. Puede ser que usted diga, no, yo no peco, ¿verdad? Yo no adultero, yo no tomo, yo no nada de eso. Mire, gracias a Dios que se ha mantenido, ¿verdad? Pero tampoco descarte que usted sea las mil maravillas, ¿verdad? Porque hay pecados más internos. Muchas veces la esposa lo conoce a uno y uno conoce a la esposa y la gente que está cerquita lo conoce más de fondo a uno, ¿verdad? Y a veces ni ellos, sino que hablo Dios. Y al ser honesto, yo creo que al ser honesto, hermano, le salen a uno un montón de cosas. Montón. Y a veces Dios no se las revela todo porque se va a morir uno de la tristeza de ver lo pecador que uno es. Pero David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice, como queriendo decir, nadie. Líbrame de los que me son ocultos, como queriendo decir, ya me mostraste varios errores míos, pero yo sé que todavía tengo ocultos, Señor, y no me he dado cuenta. Líbrame de esos errores ocultos, dice. Preserva a tu siervo de las soberbias, dice. Presérvame, guárdame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, dice. Porque él sabía que en el propio terreno del pecado está la soberbia. Es lo que hace florecer el pecado. Guárdame las soberbias, que no se enseñoreen de mí, porque entonces seré íntegro. Hasta entonces, y seré limpio de gran rebelión. Entonces, hermanos, hay que ser totalmente honesto ante Dios para no ser engañado, en este caso por el pecado personal. Pero ¿qué debo de hacer? Su norma debe ser Jesús. ¿Cómo era Jesús? No se mida con otra gente. Otra gente hace cosas peores. No se mida con nadie más. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué no hacía Jesús? Busquen la Biblia. Porque su vida consiste en que usted esté rendido totalmente a Jesús. Y que usted vaya donde Él dice que vaya, no donde usted dice que quiere, donde Él vaya. Y se lo dijo a Pedro que se jactó. Pedro, apóstol. Eso le dijo, Pedro, me vas a negar en un ratito. No, Señor, yo no te negaré jamás, sino que voy a ir a la muerte por ti. No, Pedro. Le alegó a Jesús, diciendo que eso es cucar al diablo. Bueno, no sé si la palabra todavía se utiliza. Yo utilizo palabras viejas, pero cuando uno está a cipote, no estés cucando a ese, ¿verdad? ¿Entendemos, va? Ronald, ¿me entiende lo que es? O decimos toreando, ¿verdad? No lo estés toreando, no lo estás incitando. Y cuando Pedro dijo, yo jamás te voy a negar, Señor, es como que le dijo al diablo, vení, corneame. Lo toreó. Y que eso el diablo lo arrastró, hermano. Mejor ni hablar tanta cosa, ¿verdad? Sino que vivir humillado. Y le dijo Jesús a Pedro, Pedro, cuando eras joven, cuando eras niño, hacías lo que querías. Niño espiritual, hacías lo que querías. Pero cuando ya seas viejo, o sea, maduro espiritualmente, irás a donde no quieres.
y te llevará a otro. O sea, yo voy a mandar en ti. Te llevará a otro y te ceñirá a otro. Y te llevará donde tú no quieres. Porque la carne de uno, no, yo no quiero eso. Pero me someto de todos modos. Lo hago. No, esto es lo que me gusta. No. Es Jesús. Entonces, en la medida que usted va ajustando su vida, sí, hermano, cuando Jesús tiene el control, usted es libre del engaño, del pecado y sus consecuencias. Esa es la vida cristiana. Si alguien entiende otra cosa, va malentendido, pero esa es la vida cristiana.